a partir de estos momentos. Conversando con Alfredo Villarreal. Buenas noches, amigos televidentes, felicidades en lo que resta de este viernes 14 de febrero. Reciban un abrazo en este Día del Amor y de la Amistad. Gracias por estar con nosotros, sean bienvenidos. Hoy es el día del análisis coyuntural. Los viernes, recuerden ustedes que tenemos a nuestros destacados panelistas para que nos vean la visión, para que tengamos un concepto más claro de lo que está ocurriendo en nuestro país, que ya de todo es sabido y ha sido el comentario en los cafetines, en las calles, en las oficinas, en los hogares, qué es lo que está pasando en la pugna de poderes entre el Ejecutivo y Legislativo. Para ello, ya están con nosotros nuestros panelistas. Me refiero a el licenciado Ronald Umaña, el Tigre. Felicidades en el Día de la Amistad. Gracias. De seguro al salir de aquí vas a ir a cenar. Por supuesto. Pero no solo. No, claro, vaya, no. Vaya, pues. No, voy con mis hijos. La amistad y el amor, ¿verdad? Ay, el amor. Pues sí, no, con mis hijos. El amor, ágape. El producto del amor. ¿Verdad que sí? Pero hechos con mucho amor. Por eso me salieron bien bonitos. Perfecto. Y nosotros ya conocido, ¿verdad? Por todos ustedes, el doctor Ulises de Dios Guzmán. Doctor, Okay, muchas gracias. La misma gusto de saludar, la misma por pregunta. A la invitación. salida de aquí, hoy en la noche, va a ir a cenar. Naturalmente. Y por supuesto, felicidades a todos los que han estado enajenados, enloquecidos de amor en alguna ocasión, ¿verdad? Y por supuesto hay que cuidar la amistad. ¿Y usted solo va a ir a cenar? No, No, ¿qué es eso? ¿qué es eso? No, el alimento solo no cae bien. No solo de pan vive el hombre, también del amor y de la amistad. Además, el mejor estado del hombre es estar enamorado. Es la mejor locura de todas las locuras humanas. La mejor locura porque lo cura todo y a su vez porque nada siente que le duele a todo el hombre que está enamorado. Cierto. Mire qué Así bonito. es que por favor manténganse enamorados, porque cuando termina el enamoramiento viene la resaca que puede ser dolorosa. Entonces lo mejor es estar todo el tiempo embriagado constantemente. Sí, o en salvadoreño, zumba de amor. Zumba de amor, zumba de amor. Está bueno. Bueno, señores, manos a la obra, ¿verdad? Así es que felicidades, gracias por estar con nosotros, ¿verdad? Amigos televidentes, en las últimas horas el fiscal general de la República ha reiterado, oígase bien, reiterado que va a investigar lo ocurrido el domingo pasado en la Asamblea Legislativa, cuando en un hecho insólito, ni en los tiempos de guerra, habíamos visto que el ejército ingresara de esa forma al recinto legislativo. El fiscal dice que va a investigar. ¿Por qué no vemos más claramente lo que dijo el fiscal? Hoy por hoy todavía es muy aventurado hablar del cometimiento de un delito en específico. Sí podemos hablar tajantemente de abusos, de excesos, y bueno, la Fiscalía va a deducir lo que corresponda. Nos envió una petición a donde pide a la Asamblea Legislativa le colaboren en una línea de investigación que él está desarrollando. Y ahí nos piden que pongamos a disposición todos los videos que hay en poder de esta Asamblea Legislativa. Y de hecho, pues los diputados que estuvieron el día 9 de febrero y que fueron testigos van a ser llamados en su momento. Yo lo sigo manteniendo. Yo asumí la responsabilidad de la situación. A mi juicio no se ha cometido ninguna infracción. Todo esto se da porque el presidente Mario Ponce pone un aviso a la Fiscalía. No he sido llamado, pero estoy en toda la disponibilidad de poder atender cualquier citatorio que se me haga y dar mi versión, ¿verdad? Yo estoy claro de lo que sucedió porque estuve en el lugar. Hay gente que no estuvo ahí y lo que tienen son versiones que les contaron. Pues bien, aquí hay tres versiones, amigos televidentes. La primera del fiscal general de la República, donde dice, voy a investigar, porque a ojo rápido dice que no ve delitos, solo faltas. Pero bien, Mario Ponce ha dicho que ha sido un intento de golpe de Estado y ahora vieron al señor Gallegos, Guillermo Gallegos, que dice que no, para él no hay delito. Veamos qué dice en esta parte. Comencemos con nuestro analista jurídico, ¿verdad, Ronald? Correcto. Con el doctor. ¿Habrá
indicios de inicio de causa, como ustedes dicen? Bueno, creo que el hecho mismo de que el señor fiscal esté diciendo que ha aperturado una investigación es porque encuentra algunos indicios de cometimiento de delito. La Fiscalía no abre otro tipo de investigación, no son investigaciones científicas, médicas, no son. Sí, pero dice que va a investigar a ver si es delito. Va a investigar los hechos. O con solo abrir ya una investigación ya da pie para... No. Es decir, va a investigar los hechos porque advierte la posibilidad de cometimiento de delito. Sí, si Eso no de lo que, hace. si no lo hace, es que sería un absurdo decir voy a investigar por qué la luna salió más amarilla o más blanca que otro, porque eso no le corresponde a él. Pueden haber investigaciones astronómicas, ¿verdad?, o de otro tipo, pero si va a investigar es porque encuentra la posibilidad de cometimiento de delito. Lo que ocurre es que él dice que en este momento todavía no puede afirmar que hay delitos, ni quién en las demás circunstancias. Pero a mí me parece que eso es prudente por parte del fiscal, que está haciendo las dos cosas. Si advierte posibilidad, indicios de cometimiento de delito, debe investigar. ¿Y usted no puede que... afirmar todavía si hay o no hay delito. ¿Y usted encuentra que hubo delito? La posibilidad. No puedo, es que no puedo afirmar tampoco que hay delito, pero sí hay algunos indicios de cometimiento todo que de entró delito. la tropa ahí, ¿qué más se va a investigar? Por eso. Si están los hechos a la luz. Por eso, pero no solamente la parte material de los hechos, sino que la parte formal hay que verla. Yo desde afuera advierto que los elementos materiales configurativos de posibles delitos sí los hay, ¿verdad? ¿Cómo cuáles? Bueno, podría haber sedición o podría ser rebelión. Hay también coacciones, amenazas, abusos de poder, actos arbitrarios, varios delitos que podrían configurarse, pero también hay varios que estarían involucrados. No es solamente una sola persona, el principal personaje es el que ha movido todo esto, es el presidente de la República, porque de ahí, aparte de él, nadie más hubiese tenido la capacidad de llevar a la policía, de llevar a la Fuerza Armada y de hacer ese acarreo de gente, sobre todo de empleados públicos, que parece ser que llevaron y pagar esa fiesta y la tarima que fueron a montar, de modo tal que el sujeto principal del hecho es el presidente de la República. Pero hay otros, que responder. Pero hay otros ahí que probablemente también han cometido delitos. Por ejemplo, la Fuerza Armada, el director de la policía, algunos personajes de intermedios de la policía y de la Fuerza Armada también. Porque es muy difícil imaginar que un ministro o el director de la policía no va a entender que entrar armado al recinto legislativo, de estar por dentro custodiando las instalaciones, rodeando a los diputados, perdónenme, eso cualquiera entiende que esto es un acto de coacción, de fuerza, y la incertidumbre que en ese momento se genera. No se sabía en ese momento hasta dónde iban a llegar, pero el lenguaje un tanto agresivo y amenazador del presidente hacía suponer que cualquier cosa podía llegar a pasar. Pero ¿cómo le va a decir no usted al presidente que le dé una orden? Vaya a la asamblea. Bueno, cuando hay militares de verdad sí ocurre. Que dicen, no señor, por supuesto, esto no lo hago. Así es. Pero si un ministro o su funcionario le agachan la cabeza y le dicen que sí antes que le den la orden, sabiendo que puede cometer sabiendo delito, que puede ser orden ilegal, pues entonces ahí no se puede excusar, porque el entendimiento le dice que si la orden es ilegal no está obligado a obedecerla. En consecuencia, no creo que vaya a haber excusa absolutoria para alguien, un ministro o un director que diga que no sabía, no, o que diga que sabía pero el presidente se la dio, no, porque él sabe también que el presidente debe de dar órdenes dentro del marco constitucional y legal. Ahora bien, vamos a pasar a la parte política de este asunto. ¿Qué contestó el presidente Nayib Bukele? Vamos a ver, producción, si tenemos el Twitter del presidente que le contesta a la Fiscalía General de la República, porque ya dice el doctor Ulises del Dio Guzmán que aparentemente con lo que se ve ahí en la televisión y en los periódicos, sí hay elementos de constitución de un delito, ¿verdad? Ahora vamos a ver
esto como el presidente de la República, al sentirse que va a ser investigado este hecho, él contesta, mire, pues manda a decir la fiscalía, dice, que ya resolvieron todos los homicidios y extorsiones de nuestro país y que en el tiempo libre hará eso. Es decir, hacer las investigaciones sobre los acontecimientos. ¿Qué te parece eso políticamente, Ronald? La contestación del presidente de la República. Sí, hombre, mire. No, aquí hay un problema de fondo. El presidente cometió un error político el domingo pasado. ¿Cómo se enmienda un error político? Primero aceptando que se cometió el error político y después de eso tomando una conducta moderada, adecuada a las nuevas circunstancias. Pero si yo no acepto que cometí el error y comienzo a responder a la nueva realidad de acuerdo a que no cometí el error, sigo cometiendo errores, como es. Pero conociendo lo que conocemos, disculpa la redundancia, de la personalidad y actitud del presidente, ¿va a admitir que cometió un error político? Es que entonces seguirá cometiendo errores. Ese es el problema. O sea, lo primero que se hace con un error político para enmendarlo es reconocerlo, ¿verdad? Además da madurez, da estatura política. ¿O no? El hecho que diga, me equivoqué, pueblo, perdón. Claro. ¿Verdad? Es difícil aceptar. Y eso los errores. no hace mella en su imagen. Al contrario, yo quisiera ver. Depende. Yo quisiera verlo hacer una cosa de esas. Depende. El pueblo también. Los académicos de este país quisieran ver una situación de esa forma, de esa estatura, de esa calidad política. El problema es no querer aceptar el error y seguir cometiendo errores sobre eso. Fíjate que me acuerdo de José Fouché, es una biografía escrita por un francés, Stéphane Zweig. El libro se llama José Fouché, el genio del mal. Es una de las mentes más brillantes en política, uno de los políticos más brillantes de la tierra. Él era de la época de Napoleón Bonaparte, allá después de la Revolución Francesa, ¿verdad? Es más, fue diputado en el primer parlamento del mundo, en el Parlamento de París, en el Parlamento francés. Él era el jefe de policía en París en la época cuando Napoleón Bonaparte era el emperador. Y desde la Policía Municipal de París tenía 5.000 informantes. 5.000 informantes. Estamos hablando de casi 5 siglos, 4 siglos y medio al menos. Y ya tenía 5.000 informantes en París. Imagínate el poder que tenía el tipo. Bueno, incluso la esposa de Napoleón Bonaparte era informante de él. ¿Ah? ¿Verdad? Pues llega un día y le dice, mira, uno de los informantes, José le dice, Napoleón le dice, asesinó a 2 personas. Pues sí, que le dice, si Napoleón asesina como 50 diarios, le dice, aquí en Francia, y aquí no pasa nada. Sí, le dice, lo que pasa es que fue al otro lado de la frontera. Le dijo, eso más que un crimen, más que un asesinato, es un error político. Más que un crimen, más que un asesinato, es un error político. ¿Cuál es la enseñanza que nos deja el libro? La enseñanza es que los errores políticos se pagan y se pagan caros. Entonces, cuando uno comete un error político, tiene que tener la madurez de ver cómo va a canalizar bien el pago del error político. Lo primero es cuando se quiere pagar, cuando se quiere reconocer. Lo primero es reconocer y después ver cómo lo va a pagar. Porque ahora le están cobrando todos. Fíjate que oxigenó a los 2 cadáveres de la Asamblea Legislativa, al FMLN y Arena. Le brindó supervivencia, protagonismo, y va por buen camino. Y que no lo tenían, no tenían nada de qué hablar esos 2, si están muertos. ¿Verdad? Hoy aparecen zombies, hoy ya hablan, hoy ya caminan, hoy ya se mueven. ¿Verdad? Perdió la alianza que tenía con el presidente de Ponce. Por lo tanto, perdió la alianza del PCN. ¿Verdad? Que ya los había logrado aglutinar junto con Gana, o sea, él iba políticamente avanzando. Muy bien. Muy bien. El problema es que como esto es una cuestión política, y la política se resuelve con más política, no con ejércitos,
no con policía, ¿Qué más no con perdió? coacción. Bueno, perdió popularidad. Los académicos de este país te aseguro que ya no lo ven igual. En el mundo, la imagen se ha perdido internacionalmente. Yo he visto noticieros de CNN. Ayer vi la entrevista de un señor Egaña, de Camilo Egaña, terrible contra el presidente. El Washington Post. El Washington Post, Univisión, Bailey en Sudamérica, el Parlamento de Costa Rica en contra. Parlamento de Honduras. El Parlamento de Honduras en contra. Tenés el manifiesto de los senadores en Estados Unidos, y del gobierno el Congreso, propio el gobierno, el embajador de Estados Unidos aquí. Entonces la pérdida ha sido grande. Hoy lo que hay que hacer es sentarse, aceptar el error, pedir disculpas, empezar a hacer un cabildeo internacional fuerte, ¿verdad? Hablar claro y decir que jamás hubo pretensiones de golpe de Estado, porque las imágenes dicen lo contrario, pero él tiene que explicar eso que está ahí, porque eso es lo que ven afuera, eso es lo que se ve en el mundo, y eso más parece pornografía que política, o eso en política es pornográfico, ver un ejército en un parlamento, ¿me entiendes? Eso visto en Suiza, en Suecia, en Finlandia, en Islandia, tú ves esa foto. Eso es terrible en esos países. Entonces la imagen tan buena que ha tenido el presidente Bukele se desfigura con eso, se pierde. Y avanzar en política es difícil. Retroceder es muy fácil. Bueno, señores, vamos al siguiente espacio. Ya volvemos. Seguimos conversando sobre este interesante análisis inédito lo que ha pasado y hay que analizarlo muy bien. Ya venimos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Seguimos conversando, amigos televidentes, sobre la intención del fiscal general de la República en investigar los hechos ocurridos el domingo pasado en la Asamblea Legislativa. Mas, sin embargo, los funcionarios del actual gabinete ya salieron al paso de estas declaraciones. Veamos, por favor. En las funciones de la Fiscalía es importante que la revisen, no hay ningún problema. Yo creo que no se ha cometido ningún tipo de delito, pero creo que la Fiscalía debe, en todo caso, si tiene denuncias o si supone que existe la existencia de un delito, debe investigarlo. Intercambiamos un sentimiento de preocupación, pero también de decisión. Entendieron y verificaron y constataron nuestra decisión de ser un gobierno dialogante y de un gobierno que jamás se ha levantado de la mesa, aun cuando no hubieran conflictos. Siempre hemos estado coordinando y llegando a un entendimiento con todas las fuerzas políticas. Entonces vemos con un gran espíritu positivo el que este impasse se supere al corto plazo. Doctor, por favor, ¿usted ha visto? Pues me da la impresión de que no han leído el tweet del presidente, porque el presidente dice que, refiriéndose al fiscal general, que el fiscal general va a hacer las investigaciones en su tiempo libre porque ya supuestamente solucionó los homicidios y las extorsiones. Para comenzar, que el fiscal general no tiene que solucionar los homicidios y las extorsiones, es un problema de seguridad pública, no es un problema de la Fiscalía General de la República. Así es que, y los homicidios y las extorsiones, si es de seguridad, es del señor presidente. Entonces no sé si se estaba refiriendo al fiscal general o a él mismo, al señor presidente. Lo otro es que en la intención de él es decirle, mire, usted no resuelve estos problemas, menos va a resolver esto otro, pero está equivocado, porque el fiscal general debe de valorar el tipo de hecho que ocurre y la incidencia de ese hecho. Ese suceso de que llegue el presidente de la República armado, con la Fuerza Armada, con la policía, que invada el recinto legislativo con la intención que no se sabe, porque no existían los diputados suficientes, pero que por su lenguaje belicoso llegaba a traer la aprobación de los 109 millones. Tanto es así que cuando se fue dijo, les doy una semana más, porque si no vamos a regresar y entonces no me vaya a interponer entre el pueblo
y los diputados o la Asamblea Legislativa, en realidad era una amenaza. ¿Qué es lo que pudo haber ocurrido si hubiesen estado todos los diputados o los diputados suficientes para tomar la decisión de la aprobación del préstamo, y qué valor hubiese podido tener una decisión que hubieran tomado los diputados con gente armada detrás de ellos sin saber realmente a qué desquiciado en aquel momento les salía un tirito, ¿verdad? Un tirito a cualquiera se le va. Que iba a votar, ¿verdad? No, claro que sí, o sea, estaban bajo coacción. Entonces el fiscal general está haciendo lo que debe de hacer en este caso en particular, por la trascendencia que tiene y porque no puede ser que quede sin investigar ni deducir responsabilidades a los funcionarios que sean. El principal, en este caso, lo que ocurre es que nadie se quiere decir la verdad, pero realmente aquí el funcionario principal es el presidente de la República. ¿Y los ministros tienen fuero, doctor? Los ministros sí tienen fuero, los ministros y los viceministros sí tienen fuero, pero eso no impide que el fiscal general en su investigación encuentre evidencia de cometimiento de delito, y si así lo encuentra y cree que debe de procesarlo, pues entonces le solicita a la misma Asamblea Legislativa que los desafuere, entra el proceso delante juicio para desaforar, y eventualmente si la Asamblea Legislativa desafuera, pues cesan en sus funciones, quedan suspendidos y lo pasa a la Cámara para que inicie y tramite el proceso penal. En realidad, en técnica, eso es lo que debe de ser. Hasta lo que se ha visto en este momento, los delitos aparentemente se han cometido. El fiscal general lo que va a hacer es recolectar la evidencia para tener la solidez suficiente y tomar la decisión. Lo que yo digo que no puede dejar de pasar es que no pase nada, porque eso estaría indicando que el fiscal general tiene miedo de actuar frente a un delito que pudo haber cambiado la naturaleza del Estado, pudo haber cambiado la República, pudo haber terminado con la democracia, pudo habernos cambiado el régimen presidencial por un régimen dictatorial. Eso es lo que pudo haber ocurrido. Estuvimos al borde de hacerlo. Lo que ocurre es que el presidente, como se encontró que no tenía los diputados que según él iba a tener ahí, ya no supo qué hacer. Pero es realmente peligroso, porque en ese momentito que no supo de hacer, que estaba perplejo, que dijo que recibió la comunicación divina, significa que una comunicación divina es peligroso, porque él puede entender cualquier cosa que le dice la divinidad, y en ese momentito en que él considere que la divinidad le da alguna opción, pues si es religioso y cree realmente en Dios o en su Dios, ¿qué es lo que va a tener que hacer? ¿Obedecer la ley divina o el mandato divino o la ley humana? Va a tener que obedecer ¿qué? El mandato divino. De ahí que el sujeto se vuelve impredecible y peligroso. Doctor, ¿nunca se ha procesado a un presidente en funciones? En funciones no, pero así era antes, que nunca se había procesado un presidente saliente, y eso nunca, pues de repente ocurre, y este podría ser el caso de que nunca se convierta en la primera vez. Ronald, ¿cómo viste la actitud de los funcionarios, del secretario jurídico de la presidencia y de Carolina Recinos, preocupados? Preocupados y como que están hablando de otra cosa. Mira, el viceministro de Educación envió un tuit. Este día será histórico. ¿Cuánto nos cuesta la asamblea para lo que produce? En realidad, disolverla no sería tan mala idea. Y que se lleve cada uno su silla. Este es el viceministro de Educación. ¿Su nombre? Este se llama Ricardo Cardona, Ricardo A. Cardona, aquí está. ¿Qué está haciendo? Pidiendo que se disuelva la asamblea. Eso es una apología del delito. Él quiere terminar con el sistema democrático de este país que tanto nos ha costado. Sí. Una guerra de 12 años, 100.000 muertos, una guerra civil, una guerra social que libramos ahora con 60.000 muertos, que todo es parte de esto. Permíteme, te voy a hacer una consulta, una pregunta. ¿Es lo que ha hecho el presidente de la República
no es una oportunidad para poner un nuevo orden en nuestro país, ya que muchas instancias como la Corte Suprema de Justicia, Fiscalía, la Asamblea Legislativa y Corte de Cuentas, instituciones sumamente desprestigiadas, sí, no da paso? ¿No podemos aprovechar la oportunidad? ¿Cómo no? Por supuesto, pero hay que hacerlo bien, no hay que hacerlo a la fuerza. Yo he propuesto que hay que fundar la Segunda República de este país. Lo primero que se hace para fundar una nueva república es cambiar el contrato social, que es la constitución política. Yo creo que esta constitución política ya no sirve y hay que derogarla y llamar a una constituyente. Pero hay que tener claro para qué y cuál es la república que vamos a construir alrededor de ese nuevo pacto social. Que ese pacto social no vayan a querer llevarlo adelante para una reelección política. Eso no se vale. Bueno, la reelección es un tema tan importante en la Constitución que no solamente ha establecido que la reelección, que sería del presidente de la República, obliga a desconocer al funcionario si se quedase en el mandato un solo día más. Pero en este caso en particular, sobre cambiar o no el sistema, yo sí coincido con que es necesario cambiar el sistema. Pero ¿a qué me refiero con el cambio del sistema? Nosotros tenemos un sistema oligárquico en donde el poder económico está detrás del poder formal. El poder formal son los órganos de Estado con las demás instituciones importantes, y el poder económico influye, determina o financia a los que van a ocupar los cargos públicos. Lo que hay que cambiar es esa relación de dependencia entre el poder formal con el poder económico para que el poder formal responda a la gente. Pero lo que nosotros estamos viendo aquí, o el peligro de lo que podría ocurrir, lo que se vislumbra si se produce un cambio, al menos con este presidente, es que no es que se va a dar un cambio realmente para desconectar la élite económica con el poder formal, sino que para alinear jerárquicamente todos los poderes con una sola cabeza, que sería el presidente de la República. Por eso digo yo que en realidad es diferente fundar una nueva república que destruir la república y cambiarla por una dictadura. Entonces lo que estamos viendo aquí es el peligro del cambio, de la disolución de la república por una dictadura. Pero ¿no piensa usted que el presidente de la república, ustedes no piensan que el presidente de la república está aprovechando el desprestigio institucional que hemos cargado por siempre? En realidad a él le llegó. No es que él haya tenido el genio suficiente. Esto es un proceso de acumulación de desprestigio de los partidos que llegó a un momento de hastío de la gente y que se manifestó en las elecciones, en las dos elecciones pasadas. No es que él lo haya defraudado, pero una vez montado en él se ha aprovechado y ha obtenido unos beneficios realmente electorales. El hecho mismo de que no tenga la capacidad de haber diseñado un plan estratégico para llegar es precisamente de que, teniendo el poder popular en las manos, comete un error y una torpeza tan grande como esa, que pone en evidencia las intenciones de convertirse en un dictador, en cambiar la democracia por un régimen dictatorial, por lo menos por un autoritarismo, lo cual indica que realmente el hombre nunca tuvo la capacidad estratégica para llegar a la presidencia y que no sabe qué hacer estando en la presidencia, porque ya no es momento de estar haciendo él ese tipo de manifestaciones, concentraciones, meetings, estar amenazando a los diputados. No, este es momento, porque este es el momento de candidatos o de políticos. Este es momento para ser presidente. Él se ha olvidado que debe de dejar su posición de político, su posición de candidato, que ya no lo va a hacer en la siguiente elección legislativa, aunque tiene el interés fuerte, pero él debe de asumir la presidencia de la República y no ha asumido todavía la presidencia de la República. Y cuando digo no sabe qué hacer con el gobierno, es porque el gobierno o el Consejo de Ministros debe de elaborar el plan de gobierno.
¿Y qué es lo que ocurre con el plan de gobierno? ¿Tiene plan de gobierno el presidente? ¿El consejo lo está haciendo? No, han contratado a un extranjero para que les haga el plan de gobierno, para que un extranjero nos venga a decir a nosotros el tipo de república, de sociedad y de derechos y libertades que vamos a tener. ¿Qué significa? No sabe qué hacer con el gobierno, por eso no se comporta como presidente, se comporta como político, como candidato, y ya no es ese el papel que le corresponde desempeñar. ¿Ronald? Mira, recuerdo a Maquiavelo. Maquiavelo te dice las dos características que debe de tener el príncipe, el hombre político. Virtud, no virtud, ¿verdad? Como castellano, virtud en italiano, sin D y con acento en la U, virtud, y fortuna. Y fortuna no es de dinero, sino de suerte, ¿verdad? Entonces se necesita, y virtud es sinónimo de valor, de audacia, de ser un hombre fuerte y valiente. Si tenés un hombre fuerte y valiente y que además tiene suerte, ese llega al poder, ¿verdad? El desprestigio de las instituciones, el momento del hartazgo de este pueblo fue la suerte y la virtud del presidente de haber montado un movimiento anticorrupción, que eso es lo que ha sido Nuevas Ideas hasta hoy, ¿verdad? Hasta hoy se está queriendo convertir en partido político. Entonces, con ese movimiento anticorrupción, él logra y llega a la presidencia. Fortuna. O sea, tuvo la fortuna de estar en el momento histórico y tuvo la valentía de hacerlo, ¿verdad? Y llegó. Pero además, Maquiavelo sigue sus enseñanzas con el manual, ¿verdad? El príncipe, y dice, miren, llegar es fácil al poder. Si lo difícil es mantenerse en el poder, lo difícil es gobernar. Esa es la parte difícil. Y el príncipe es el príncipe hasta que gobierna. Porque para llegar, Maquiavelo le dice, usted llegue, no me digas cómo, llegue. De ahí donde sacan que el fin justifica los medios, que nunca lo dijo Maquiavelo ni nunca lo escribió. Usted lo da a entender cómo es, ¿verdad? Porque él le dice, usted llegue, no me diga cómo, su obligación es llegar, pero cuando llegue sea usted, sea el príncipe. ¿Ah? Ahí se le va a ver su bondad, ahí se le va a ver su magnificencia, o se le va a ver la otra cara. Lo que pasó. ¿Verdad? ¿Verdad? Pues bien, amigos oyentes, la cara que es preferible para Maquiavelo, porque entre ser amado o ser temido, él considera que es preferible ser temido. Que amado. ¿Y cómo es que se logra ser temido? ¿Cuál es el método para lograr el temor de la gente? ¿Cuál es el método? El terror. El terror. Ok, perfecto, señor. Sí. Vamos al siguiente espacio. Ya volvemos, amigos televidentes. Permítanos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Pues bien, después de todo lo ocurrido, ¿qué va a pasar este domingo 16? El domingo 16F. El presidente dice que le dio una semana. Ya se vence el domingo 16F. Y se escuchan estas voces que dicen que van a ir. Veamos. Presidente, ya no se meta entre ellos y nosotros. Ya no se meta usted. Ya no se meta. Ya no. Ellos lo quieren fregar a usted. Usted los salvó. Ellos ya no fueran diputados hoy. Y nosotros, usted nos pidió una semana de plazo, presidente de la República. Presidente Nayib Bukele, una semana. Nosotros, este pueblo, tenemos palabra. Le dimos una semana. Nosotros vamos a ir el domingo a la Asamblea Legislativa. Ellos no quieren que se meta la Fuerza Armada. Nosotros tampoco queremos que se meta la Fuerza Armada ni la policía. Ni usted, presidente. Hoy ve el pueblo y vamos a la Asamblea Legislativa. Pues bien, le respondió nada más ni nada menos que Óscar Ortiz. Tenemos ese material, producción, para ver si lo podemos apreciar y tener una idea qué es lo que va a pasar este domingo 16 para que nuestros analistas nos puedan ver este punto. Veamos. Ya nosotros hemos estado platicando aquí que vamos a considerar el domingo
ir a la Asamblea Legislativa. Vamos a ver de quién son las mulas ahí. ¿Ya? Señores, la mesa está servida para que podamos ver qué va a ocurrir este domingo 16F. Ya Ortiz, ya, mira, y esta gente está acostumbrada a eso, a sí, los choques. Claro, y lo que pasa es que la violencia es contagiosa, es un virus contagioso. Y a más violencia. Porque aquí no crean que se resuelve. Si el domingo llegan a ir, si Walter llega a llevar la gente y si Ortiz se decide a llevar a los de él, lo que van a ver es muertos. A eso los van a llevar. Y yo te digo, un muerto el domingo y este sistema político se derrumba. Este sistema político se acaba. Lo que tanto nos ha costado. A ese peligro hemos llegado. Yo creo que el presidente debe dar ya muestras de madurez y salir ya mañana en una cadena nacional ordenando que nadie vaya a eso. Ordenándole a Walter que nadie vaya. Y que nadie de su pueblo, de todos los que lo siguen, que el domingo estuvieron con él, que no acompañen eso. Eso debería ser una muestra grande del presidente para empezar a enmendar el error, ¿verdad? Porque seguir haciendo eso que se está haciendo es criminal. Mira, yo viví antes de la guerra, viví toda la guerra y estoy viviendo después de la guerra. Y yo he sido un animal político. Yo he hecho política desde que tengo uso de razón. O sea que vi la guerra desde la visión política. Y eso fue terrible. Si me acuerdo cuando despedazaban en la Policía Nacional los escuadrones de la muerte a mis compañeros de colegio, jovencitos de 16, 18 años, que los partían en pedazos y los tiraban en la carretera para Chalchuapa. ¿Ah? Yo quisiera que se acordaran de eso. Quisiera que reflexionaran y que pensáramos en los momentos difíciles de la guerra. Cuando a Monseñor Romero lo enterraron y hubieron un par de balazos en el Palacio Nacional y corrió todo ese montón de gente y murieron no sé cuántas gente aplastadas, ancianos y mujeres, que los volcanes de Zapatos eran así, en las esquinas. De eso deberían de acordarse. Cuando el ejército en el golpe de Estado, cuando el fraude de las elecciones, llegó el ejército a matar a los demócratas cristianos, que tuvo que llegar los bomberos a lavar la sangre en la mañana para que el pueblo no la viera. Lo que tú nos estás diciendo es que eso no puede volver a ocurrir. No puede volver, no debe. Y esta gente es irresponsable. Son irresponsables al hacer eso. Perfecto, vamos al siguiente espacio, amigos, para conocer la posición del doctor Ulises del Dios Guzmán referente a este llamamiento que se está haciendo para el domingo 16F. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Por el tiempo, doctor, domingo 16F. Bueno, lo que va a ocurrir es que como el señor presidente con esos sus tweets da a entender que él no ha reconocido que hay error, que continúa con eso, simplemente que no hace la convocatoria expresa, pero está diciendo que va a continuar con el movimiento de la presión y está dejando que gente que depende de él haga esas convocatorias. Eso significa de que va a haber gente probablemente el domingo a las puertas de la Asamblea Legislativa. Creo que no van a llegar los diputados y entonces se van a enfrentar con el problema de tener puertas cerradas en la Asamblea Legislativa. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Van a entrar la gente que dice que ahora son el pueblo a la Asamblea Legislativa, y aquí van a entrar a un recinto vacío. ¿Qué es lo que podrían hacer ellos? ¿Y acaso si entran a la fuerza de la Asamblea Legislativa no van a cometer delito ellos? Claro que sí. Ahora, no es conveniente, por otro lado, que Óscar Ortiz con su gente llegue, porque no es necesario. Ahí, en este momento, no se va a poner en riesgo a la República.
porque no van a estar los diputados, pero sí puede ocurrir que si llega Óscar Ortiz con su gente, va a haber violencia, y esa violencia de ahí en adelante va a ser el hito que va a marcar un cambio en la historia del país, que ya no vamos a tener entonces un país que hasta ahora ha sido pacífico, al menos en la parte de las contiendas políticas, sino que vamos a tener problemas realmente de enfrentamientos violentos entre los partidos políticos. Creo que vamos a entrar en una fase de desórdenes públicos, y el causante de todo eso va a ser el presidente de la República, de modo tal que yo coincido con que para desmontarlo, el presidente de la República debe admitir haber cometido su error, no debe de considerar que está vencido, porque este no es un problema de egos personales. Ahora, la Asamblea Legislativa también ya no puede aprobarle ese préstamo, porque la Asamblea resultaría que está coaccionada, intimidada, asustada, sometida al Ejecutivo, que mejor se olvide ese préstamo. Y a Óscar Ortiz, que no lleve a su gente, porque no se trata de que muestre que ellos tienen valor o capacidad de pleito, no es eso, no es necesario. Que se den con las puertas y simplemente graben a quienes son los que entran, y sobre eso tendrían que capturarlo en el hecho, en flagrante delito, de la policía y la fiscalía, que debe estar atenta también con sus agentes fiscales, porque ahí se podrían llegar a cometer delitos. Y la interpelación de la ministra de Salud el día de mañana y del presidente de ANDA no caldean los ánimos, porque nos echaron atrás, los van a interpelar mañana, si es que llegan. Bueno, mira, yo creo que la agenda política de este país no se debe de cambiar. Este hecho es un hecho separado. Pero no va a caldear los ánimos eso. Pero eso debe de seguir. O sea, el show debe continuar, ¿verdad? Aquí hay que interpelar, hay que desaforar a Norman Quijano ya. Hay que seguir con los juicios de los que negociaron con las maras, porque esto que no nos haga olvidar aquello. Si aquello ha sido un agravio contra la población, si yo lo he calificado aquí como traición a la patria, y eso debe ser perseguido de inmediato, eso no se puede olvidar. La agenda política de este país tiene que tener su curso y seguir adelante, y ver este caso separado por aparte, que debe resolverse también. Yo creo y le pido al presidente que salga mañana y que detenga todas las manifestaciones que puedan haber para el domingo. ¿Creen ustedes, ya para finalizar este bloque, que es procedente interpelar al ministro de Defensa y Seguridad Pública? Claro que sí, claro que sí, porque ellos son los jefes inmediatos del personal que irrumpió armado y que estuvo dentro de la Asamblea Legislativa en órdenes o en cumplimiento de órdenes que son evidentemente ilegales, dadas por el presidente de la República. Y se puso en evidencia de que el ministro, tanto de la Defensa Nacional como la Seguridad Pública, así como también el director de la Policía, cumplieron lo que juraron. Juraron fidelidad al presidente de la República, como en los tiempos del absolutismo, exactamente igual al presidente. Ese juramento, señores, es inconstitucional. Esos funcionarios no deben de estar en el ejercicio de sus funciones, porque no han prestado el juramento que dice la Constitución, fidelidad a la República y jurar cumplir con la Constitución. Ese juramento constitucional no lo han brindado un juramento absolutista, fidelidad al presidente, de modo tal que ellos cumplen eso, pero también ese juramento indica cuál es la intencionalidad desde antes, desde el principio, del presidente de la República. ¿Para dónde va? Las señales son claras. Muy bien. Amigos televidentes, vamos al siguiente espacio. Ya volvemos. Ya volvemos. Conversando con Alfredo Villarreal. Sigamos conversando con Alfredo Villarreal. Ronald Umaña, nos despedimos con una conclusión. Bueno, a manera de conclusión, el presidente tiene que ver cómo repara los daños conseguidos con el error político del domingo pasado, y yo le recomiendo que lo primero que tiene que hacer es parar las manifestaciones del domingo. Con eso, presidente, usted va a empezar a recuperar su imagen en el país e internacionalmente, sobre todo.
Y por supuesto un abrazo a todos. Hoy es el día del amor y la amistad, un fraternal abrazo a todos los que nos dejan entrar a sus hogares. Doc. Bueno, ya que le hizo una recomendación al Ejecutivo, yo se lo voy a hacer a la Asamblea y al Fiscal General. La Asamblea Legislativa debe dar muestras de independencia, no basta lo que le dice la Constitución, esa es la letra, la norma escrita. Ellos en su actuación deben de mostrar que no están sumisos y no están intimidados por el Ejecutivo, porque si le aprueban el préstamo, eso va a ser, la gente va a decir, y el mismo presidente, que de ahí en adelante prácticamente va a tener una asamblea legislativa sometida al Ejecutivo, y el fiscal general de la República debe de hacer lo que la Constitución le dice. Hay indicios de delito, apertura la investigación, y si encuentra que el probable responsable es un funcionario público, tiene que solicitarle a la asamblea legislativa el antejuicio para el desafuero y posterior proceso penal. Señores, ha sido un gusto enorme. Que tengan un buen resto de la noche en el Día de la Amistad. Que lo disfrute mucho, doctor. Muchas gracias a ambos. Gracias. Sobre todo, gracias a usted, amigo televidente, por habernos acompañado. Volvemos el próximo lunes 17, si así Dios lo permite. Feliz descanso. Después de esto, usted ya no es el mismo. Gracias por habernos acompañado en Conversando con Alfredo Villarreal.